Hoy vamos a hablar del tema de geometría y más concretamente de algo que nos aparece en los temas 11 y 12. Primeramente vamos a definir lo que es una circunferencia. Una circunferencia es una línea que está curvada en torno a un centro que equidistan de ese centro y tiene que estar totalmente cerrada. Si no está cerrada no sería una circunferencia, y tiene que ser plana, o sea, todo está en un mismo plano, como si esto fuera la hoja de donde escribimos. Pues esto está dibujado en esa hoja, no está saliendo y entrando de la hoja por encima y por debajo. Vamos a ver sus elementos más básicos. Tiene alguno más, pero para empezar con esto nos sirve. El primero que nos encontramos sería el centro, que ya hemos dicho que es el punto que está a la misma distancia de cualquiera de los puntos de la circunferencia. Es decir, si yo desde este punto a aquí, tiene que haber la misma distancia que desde este punto, por ejemplo, aquí, o desde este aquí, o desde cualquier punto. Siempre el centro está a la misma distancia de cualquiera de los puntos de la circunferencia. El radio sería una línea que nosotros trazamos entre el centro y cualquier punto de la circunferencia. En este caso, pues yo he cogido este punto y el radio sería esta distancia. Se mide en centímetros, en metros o en la medida que nosotros queramos de longitud. Podría, en vez de esta, podría haber hecho un radio aquí o podría haber hecho un radio aquí. Siempre nos va a salir lo mismo. Si os fijáis, es la misma distancia. Como el centro está a la misma distancia de cualquiera de los puntos, pues da igual donde nosotros tracemos la línea, que al final nos va a salir la misma distancia. Pues esa distancia se la llama radio. ¿Qué es el arco? Pues el arco es cuando nosotros dibujamos dos radios cualesquiera. Aquí he dibujado estos dos, por ejemplo, y nos delimita un trozo de esa circunferencia. Pues ese trozo que nosotros estamos delimitando se llama arco. Yo he marcado este arco, pero también existe otro arco aquí, que sería el contrario, que sería este de aquí, que está dibujado más clarito. Entonces, dos radios nos están delimitando dos arcos, el arco este interior y el arco exterior. Y por último, nos encontramos con el diámetro, que si veíamos el radio era la distancia del centro a cualquier punto, pues el diámetro sería la distancia de dos puntos que pasan por el centro. Entonces, como vemos, si el centro está aquí, pues el diámetro sería el radio multiplicado por 2, o sea, sería dos veces el radio. Vamos a ver ahora lo que es un círculo, que en muchas ocasiones lo confundimos con la circunferencia. Un círculo es aquel conjunto de puntos que queda delimitado por la circunferencia. Es decir, la circunferencia sería la línea exterior. En cambio, el círculo sería el conjunto de todos los puntos que quedan delimitados por esa circunferencia. Porque recordad que la circunferencia tiene que estar cerrada. Así que todo lo que está en la parte interior sería el círculo. Ahora vamos a ver la longitud de una circunferencia, cómo se puede determinar. Para ello, lo primero que vamos a hacer es introducir un nuevo número, que es el número pi. Este número os tiene que sonar porque ya os he hablado de él en clase. ¿Qué significa el número pi? Nosotros, cuando tenemos una circunferencia, acordaros que la circunferencia es el borde exterior. Si nosotros esa circunferencia la hacemos una recta, si la vamos, imaginaros que cogemos un rodillo y vamos aplanando esta circunferencia y la vamos haciendo una línea recta, esa línea recta nos va a medir siempre, da igual cómo de grande sea esa circunferencia, nos va a medir 3 veces su diámetro, el diámetro ya sabemos lo que era, pues nos va a medir 3 veces ese diámetro y nos va a sobrar un trocito. Y siempre, siempre, siempre nos va a dar ese número. O sea, nos va a dar 3 veces el diámetro y ese poquito. Cuando nosotros hacemos recta la circunferencia, la aplanamos.
¿Y cuál es ese número? Pues ese número es el número pi, que nos sale de dividir la longitud de la circunferencia entre su diámetro. ¿Y cuánto nos da eso? Pues este número de aquí. Este número vemos que aquí acaba en 3. Realmente no tiene final. Aquí lo hemos acabado porque si no, no nos cabría en la pantalla. Pero podríamos seguir sacando decimales hasta el infinito. Entonces, ¿nos tendremos que aprender este número de memoria? Pues la verdad es que sería complicado, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es que nosotros redondeamos el número de una manera aproximada. Entonces, nos sirve para hacer cálculos y lo podemos memorizar fácilmente, sin tener que estar haciendo la división de la longitud por el diámetro en todas las ocasiones. Entonces, normalmente se cogen los 4 primeros decimales y se redondea. Entonces sería 3,14 y el 15, como el siguiente número es un 9, es mayor que 5, se añadiría un número más al 5. Entonces sería 3,1416. Lo que pasa es que a estos niveles, con decir, con redondearlo a los 2 primeros decimales, no es suficiente. El número pi tiene este símbolo, que ya lo habéis visto seguramente, porque por ejemplo el símbolo, la imagen que yo tengo en YouTube, pues este símbolo. Ya sabéis que este símbolo se llama pi. Y tenéis que recordar cuál es su valor. Y su valor, al menos, es este. Pi es igual a 3,14. No es el valor exacto, porque ya os estoy diciendo que pi es un número infinito y no periódico. Acordaros cuando dimos el tema de los números decimales que quería decir eso. Pero aprenderos de memoria este número para el resto de vuestra vida. Y ahora sí, ¿cómo se calcula la longitud de una circunferencia? Pues nos tenemos que aprender esta fórmula. Longitud es igual a pi por d. ¿Y d qué era? D era el diámetro. Entonces la longitud es igual a pi por el diámetro, porque si habíamos dicho que pi era la longitud dividida entre el diámetro, pues ya tenemos esta fórmula. Pero claro, también sabemos que el diámetro era 2 veces el radio, que lo había dicho antes. Pues entonces, esta expresión se puede transformar en esta de aquí, porque sería 2 por r, que sería d, y la pi, que se queda igual. ¿Para qué nos sirve esto? Pues vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo es muy parecido al que tenéis en el libro, el número 5. También el número 4 se hace muy parecido a este. Nos dice, calcula el diámetro de una circunferencia que tiene una longitud de 45,25 centímetros. Ya sabemos que para calcular la longitud, o para calcular el diámetro, o para calcular el radio, nos sirve la fórmula que os he dicho antes. Longitud igual a pi por d, o longitud igual a 2pi por r. En función de lo que nosotros queramos buscar, tendremos que utilizar una u otra. En este caso, nos da la longitud y nos están pidiendo el diámetro. Por tanto, tenemos que emplear esta parte de la ecuación. Recordad que esto era como el álgebra, que nosotros podíamos llamarlo. A la L podíamos haberle puesto una X y a la D le podíamos haber puesto una Y. Pero así es más fácil, porque utilizamos la L que nos recuerda a la longitud y la D que nos recuerda al diámetro. El diámetro también tiene un signo que es como un circulito y está como tachado. Pero aquí pues lo hemos utilizado como una D. Y en este caso pues ya lo que tenemos que hacer es ver qué datos tenemos y qué datos nos faltan. Como nos están dando la longitud y nos falta el diámetro, pues lo que tenemos que hacer es, sabemos la longitud, sabemos pi, pues tenemos que despejar la d. Pasamos el pi que estaba multiplicando, lo pasamos dividiendo, que es lo que nos queda aquí, l partido pi, y eso nos daría el diámetro. Ahora ya lo que hacemos es sustituir los valores, l que es 45,25, pi que no lo debemos de saber es 3,14,
Y ya por último, lo que hacemos es dividir 45,25 entre 3,14 y eso nos da 14,41 centímetros. Está redondeado. Y ese sería el resultado que nos está pidiendo. Entonces el valor del diámetro de la circunferencia que tiene longitud 45,25 sería 14,41 centímetros. De igual modo, si nosotros hubiéramos conocido el diámetro y nos hubieran pedido la longitud, que creo que es el ejercicio número 4, pues simplemente hubiéramos cogido y hubiéramos dicho pi por el valor del diámetro y ese valor nos hubiera dado la longitud. Y si en vez del diámetro hubiéramos conocido el radio, hubiéramos utilizado esta parte de aquí, hubiéramos multiplicado 2 por 3,14 por lo que valiera el radio y eso nos daría el valor de la longitud. Igualmente, si a nosotros nos están pidiendo el radio, pues en vez de utilizar esta de aquí, pues hubiéramos utilizado, en vez de la D, 2R, hubiéramos sustituido el 2R y el pi lo hubiéramos pasado a dividiendo. Bueno, la R sería lo que nos estarían pidiendo. Entonces dividiríamos L entre 2pi y eso nos saldría lo que vale R. Y lo que tenemos que hacer es ir jugando con estas fórmulas en función de lo que nos vaya pidiendo y sustituir el número que tengamos en una parte o en otra de la expresión. Siempre tenemos que saber o la L, o la D, o la R. Una de las tres las tenemos que saber, porque si no, no podemos hacerlo. Y pi ya lo suponemos, porque ya sabemos que vale 3,14. Y con eso pues sabemos hacer todos los ejercicios de este tipo que nos pongan.